Bueno, tenemos hoy en este webinar el privilegio de contar con el doctor Jorge Colina. Jorge es economista, es máster en economía, máster en finanzas, es uno de los referentes en estos temas en el país, así que muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. En el contexto, en el marco del Ideatón, te queremos hacer una serie de preguntas respecto al sistema de salud argentino y a los aspectos referidos con la sostenibilidad del mismo, que es el tema de este Ideatón. ¿Cómo imaginás el sistema de salud dentro de 10 años y cómo lo ves hoy, desde tu perspectiva y desde el análisis como economista de la salud? Bueno, el sistema de salud está en una crisis profunda. Creo que el origen de la crisis, si bien tiene que ver con la crisis económica, digamos, nacional, tiene que ver con el deterioro del mercado de trabajo. El sistema de salud argentino está basado digamos, en tres pilares. Uno es el sector público, que es manejado por las provincias y financiado por las provincias. Luego, la seguridad social, que eso es financiado con aportes salariales de los trabajadores formales. Y luego el sistema privado de salud, que en parte es financiado con aportes salariales, con lo que se llama la derivación de aportes, y complementado con pagos de bolsillo. Eso lo hace, digamos, al sistema privado accede a la gente de más altos recursos. Lo que está en crisis es lo del medio, es decir, el sistema de seguridad social. En Argentina, desde el año 2012, que no crece el empleo asalariado formal, o sea, el empleo que aporta a la seguridad social. Y ya desde hace como 20 años, que el programa médico obligatorio viene siendo expandido sin consideración a que los recursos no están subiendo. El programa médico obligatorio es el paquete que están obligadas las seguras sociales a dar. Y además, también se observa que se han incorporado al sistema de seguridad social colectivos de afiliados que están desfinanciados. En particular, el tema de los monotributistas. Un monotributista entra al sistema de seguridad social con un aporte que es menos de la mitad de lo que es el promedio de la seguridad social, de lo que aporta un trabajador asalariado. Y tiene acceso a los mismos derechos. Entonces, eso es lo que está desfinanciando las obras sociales. No crecen los recursos, crecen las obligaciones, porque se expande el TNO, y además crecen en los segmentos poblacionales que están desfinanciados. Entonces, ahí está el problema de financiamiento. Entonces, cuando uno mira qué puede pasar de acá a 5 o 10 años, supongamos en el 2030, creo que lo que se va a observar va a ser una gran segmentación en donde la gente que tiene plata va a poder mantener su cobertura en la medicina prepaga, que vendría a ser la medicina privada. No va a ser la mayoría, podrá ser el 30, el 20% de la población, y una gran cantidad de gente, 40, 50%, va a terminar accediendo al sistema público de salud, aún teniendo obra social, porque la obra social no le va a dar nada. Es más, si bien la ley dice que está obligada a la obra social a dar, terminan con barreras administrativas, con achicamiento de las cartillas, induciendo a que la gente que está afiliada a la obra social termine en el hospital. Eso ya es lo que siempre se vio y lo que se está viendo más agravado ahora. Y las obras sociales yo creo que van a persistir como entidades, como instituciones, pero muy deterioradas en lo que es su financiamiento y muy deterioradas institucionalmente, porque a medida que se van empobreciendo, obviamente que se deteriora también el tema de las dirigencias de las obras sociales, que en Argentina tiene el condimento de que los dirigen los sindicatos, entonces va a haber una especie de conflictividad allí adentro. Entonces me imagino un 2030, si no se hace nada, un 2030, un sistema deteriorado, la gente que tiene plata va a acceder porque puede pagar y va a pagar mucho por, digamos, por tratar de mantener una buena medicina que no va a ser la mejor, y el hospital público funcionando como contención a la caída del sistema de seguridad social. Escuchándote, Jorge, digamos, lo que surge son las dificultades que tiene el subsector de la seguridad social en cuanto a su financiación, y esta financiación muy relacionada con la evolución del mercado de trabajo. Entonces, en este contexto, ¿cómo pensás que se puede revertir o qué herramientas tenemos para trabajar en la financiación del sistema de la seguridad social si no vemos un mayor desarrollo del mercado laboral y del empleo formal? Claro, y no se genera empleo, digamos, hasta el año 2017 no se generaba empleo por cuestiones de las instituciones laborales.
un empleo en blanco es muy caro, porque no se paga solamente el 9% de la obra social, sino que se paga el sistema previsional, el sistema de asignaciones familiares, el sistema de desempleo, el sistema de la salud para la vejez, el sistema del riesgo del trabajo, y cuando uno suma todo eso, hace como 50% del salario. Es decir, un trabajador en blanco, para estar en blanco, para aportar a la seguridad social, su empresa tiene que pagar 50% más. Entonces es muy caro. Solamente lo pueden hacer las empresas más grandes, las empresas más productivas, en donde no hay muchas de esas en Argentina. En Argentina, digamos, solamente la mitad de los ocupados está en un trabajo formal. La otra mitad son informales o cuentapropistas. Hasta el año 2017 era la alta carga impositiva, lo que impedía el crecimiento del empleo formal que financia las obras sociales. A partir del 2018, que comienza la crisis cambiaria, empiezan a caer las empresas. Es decir, entre el 2018 y el 2019 hay 30.000 empresas menos que eran empleadoras, ¿no? Y ensambla ahí el COVID con la pandemia, en donde se estima que solamente el 2020 se perdieron 70.000 empresas más. O sea que entre hoy debemos tener 100.000 empresas menos que la que teníamos en el 2017. En el 2017 se contaban 600.000 empresas que hacían aportes a las obras sociales. Hoy tenemos 500.000 empresas. Entonces, al hecho de que las empresas no generan más empleo, ahora tenemos menos empresas. Entonces es casi como una crisis terminal en lo que es el financiamiento de la seguridad social. Por lo que estás comentando, la propuesta de hace algunos años de aumentar los aportes para mejorar la financiación sería inviable e insostenible. Claro, porque digamos, si no suben los empleados y se caen las empresas, subir los aportes es hacer caer más empresas. Y además, digamos, en los países europeos hay muchas empresas que llegan a emplear al 90% de los ocupados, mientras que en Argentina o en los países latinoamericanos lo que faltan son empresas. Es decir, hay la mitad de empresas de las que debería haber y encima se nos están eliminando, destruyendo. Jorge, y en esta evolución que estás comentando, ¿qué soluciones posibles les ves a futuro? Digamos, lo que acá se ve es que las pocas empresas que van quedando generan el empleo de alta productividad, que es de alto salario, para aquellas personas que van a poder mantener su cultura privada, que van a ser la minoría, el 20-30%, como decía. Y luego la salvación viene por el lado de las rentas generales, o sea, el Estado poniendo plata, que al sistema de salud lo pone a través del hospital público, no le da asistencia a las obras sociales. Por eso es que la gente se va a trasladar al sistema público, porque ahí es donde va a estar la plata que va a colocar el Estado en el sistema de salud. Ahora, esa plata no es que le sobra al Estado, sino que es plata que se genera de emisión monetaria. Digamos, entonces, eso es inflacionario. Con inflación, sumando a que en la medicina la inflación es mayor que la inflación general, eso es lo que va a sumar al deterioro de la calidad. Entonces, la salida va a venir por el lado del deterioro de la calidad. La gente va a tener más problemas de acceso. Esto significa que cuando vaya al hospital lo van a hacer esperar más. Y si tiene que hacer una cirugía programada, lo van a hacer esperar no 3 meses, sino 6 meses. Y obviamente va a ser con peores insumos y posiblemente con los recursos humanos menos calificados y más desmotivados. Todo eso va a hacer que la medicina caiga en calidad. En este contexto, Jorge, y ya relacionado con lo que son las terapias de alto costo, ¿cómo ves la cobertura y la financiación de estas terapias hoy y a futuro relacionado con la sostenibilidad del sistema? Hoy no hay un sistema de financiación del alto costo. El alto costo es una novedad para los sistemas de salud. Es decir, antes, en particular el tema de los medicamentos biológicos, eso fue una revolución. Este hecho de poder acceder a tratamientos personalizados, a poder controlar enfermedades que antes eran mortales, ahora si bien siguen siendo mortales, pero pueden ser cronificadas o alargadas, pero extremadamente caras, hicieron, digamos, que la industria del medicamento buscara en los sistemas de salud recuperar las altísimas inversiones que hicieron para la investigación, para la innovación en los medicamentos. Y entonces entraron a buscar la plata por los mecanismos formales de la cobertura, diciendo, bueno, que la obra social, que la prepaga,
pague el medicamento biológico. Y en el caso de la persona sin cobertura, van al Ministerio de Salud provinciales y ahí arman, digamos, proceden a que se arme un expediente para que el Ministerio de Salud pague la cobertura. Pero eso digamos, no es la mejor forma porque no tiene métodos de contención. Entonces el gasto sube, sube y sube. Hay que ser realista y todavía el problema no es tan grave como todo el mundo lo dice. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, una estructura de una prepaga, no es que toda la plata se le va a los biológicos, pero se le va, digamos, un porcentaje importante, supongamos entre un 5 y un 6%, que vendría a ser casi 2 veces la rentabilidad de la empresa. Ahí es donde preocupa, pero no es que 5% va a llevar a la quiebra. Y también preocupa de que es creciente. No crece como aceleradamente, pero bueno, en 2 años subió de 5 a 6%. Entonces, bueno, y además ya está llevándose hasta los márgenes. Y además es impresionante, porque cuando está el que firma los cheques dentro de una empresa y ve que tiene que firmar un cheque por $300.000 y que solamente esas son las primeras dosis y que eso va a seguir, obviamente que le preocupa mucho. Entonces, hay tiempo para tomar medidas y las medidas son la de socializar la cobertura de esos medicamentos. Socializar significa que tengamos un seguro universal para todos los argentinos, que independientemente de nuestra cobertura, estemos cubiertos lo que son los biológicos, todos por la misma cobertura, que es como lo que tiene Uruguay. Uruguay tiene el Fondo Nacional de Recursos. Entonces una persona puede estar en la IAM, que vendría a ser la obra social nuestra, o en ACE, que vendrían a ser los hospitales nuestros, o en los seguros privados, ellos llaman seguros parciales, que son las prepagas nuestras, pero cuando uno necesita un biológico, el biológico lo paga el Fondo Nacional de Recursos. Ahora, hay un desafío en Argentina. En Uruguay ese Fondo Nacional de Recursos lo maneja el Estado, pero de forma muy transparente, y además los uruguayos tienen una tradición de ser más cuidadosos con el tema de la corrupción. En Argentina la corrupción es un problema. Entonces, copiar el modelo uruguayo es quedar muy expuesto a que ese fondo quede, digamos, sea atacado por la corrupción o cooptado por los intereses. Es algo que hemos visto que sucedió con el Fondo Solidario de Redistribución, con la APE, y es algo que vemos que sucede en otras instituciones, en organizaciones, como PAMI, por ejemplo, en donde siempre están presentes las denuncias y las sospechas de mal manejo. Entonces, el desafío de Argentina es armar un solo fondo, un solo sistema de cobertura para toda la población en lo que son las tecnologías médicas más caras, en particular los biológicos, pero diseñar mecanismos institucionales para que haya controles de contención para que el fondo no se vacíe y controles para que no haya corrupción. A partir de todo esto muy interesante que nos contás, Jorge, ¿qué propuestas tenés o qué áreas considerás importantes como para darle algunas ideas a los participantes del Ideatón? Creo que el sistema de financiación de la salud en Argentina es ineficiente y es inequitativo. Es ineficiente porque parte de la tesitura de una vieja concepción de que la familia estaba constituida por un jefe de familia que trabajaba, cónyuge que no trabajaba, y que ese jefe de familia trabajaba en un solo lugar. Entonces se decía, la cobertura va a ser para toda la familia. Y además es obligatorio estar afiliado en cualquier empleo. Pero hoy estamos en un mundo diferente. Estamos en un mundo en donde la gente tiene multiempleo y los cónyuges también trabajan y tienen multiempleo. Entonces se produce una gran multiplicación de la cobertura. Una familia en donde el padre trabaja en una empresa y recibe una cobertura y la madre recibe en otro lugar, en el sector público, supongamos, es maestra, recibe otra cobertura. Entonces toda la familia tiene doble cobertura. Y si el padre luego da clases en la universidad como trabajo secundario, tiene una tercera cobertura. Entonces lo que vamos viendo es hay recursos inutilizados, porque en definitiva esa familia va a utilizar la mejor cobertura, que seguramente será la del padre, y quedan plata sin usar. Entonces, eso es lo que hay que prolijar, dado que ya estamos en una situación donde la plata no alcanza. Entonces, seamos más eficientes, evitemos la doble cobertura. Y es inequitativo, nació inequitativo esto, porque allá por el año 50, cuando Perón crea las obras sociales,
Perón, digamos, facilitó su construcción, luego la institucionalizó en el 70 con Ganea, pero Perón fue digamos, el que le dio nacimiento. Las organizó por sector de actividad, incluso por ocupación. Y eso significó que había obras sociales de mucha plata, en sectores de alta productividad u ocupaciones muy calificadas, y obras sociales de poca plata. Como no había PMO en aquella época, no había problema. El que tenía mucha plata daba mucho, el que no tenía plata daba poco. Pero cuando se puso el PMO, se evidenció de que era inconsistente. Muchas obras sociales, generalmente chiquitas, que tienen poca plata. Y esto se profundizó cuando vino la declaración de aportes, en donde la gente de alto aporte se fue del sistema hacia la medicina privada. Entonces profundizó la de financiamiento, que ya venía entre las obras sociales pobres, digamos. Entonces, eso también tenemos que revisar. El financiamiento debería ser un poco más equitativo. Es decir, la gente debería poder llevarse el aporte donde ella quiere, pero no todo el aporte. Debería llevarse una parte, porque la otra parte financie la solidaridad, digamos, con la gente que tiene menos aporte. A ver si te entiendo, Jorge. Entonces, ¿sería la parte que se está refiriendo al seguro, por ejemplo, para las enfermedades de alto costo, que debería ser universal desde el punto de vista de la financiación y administrado por el Estado, y que además esa administración tiene que tener ciertas condiciones para poder implementarse? ¿Ese sería el enfoque? En realidad se dan dos partes. O sea, el aporte, digamos, el aporte que cada trabajador debería llevarse cuando elige otra obra social o elige la medicina privada, no debería ser todo el aporte, sino una parte como para subsidiar al que tiene menos aportes. Y otra parte es para pagar el seguro universal, como dijiste. O sea, por eso, es una ingeniería institucional difícil en un país que no está acostumbrado a pensar en el largo plazo, y en un sector como la salud, en donde se juegan muchos intereses económicos que trascienden el sanitario. Pensemos, digamos, que cada actor dentro del sector de salud tiene a su institución como si fuese un negocio propio. Hablamos, digamos, de los sindicatos respecto a las obras sociales, hablamos de los gobiernos provinciales respecto de sus hospitales y de las obras sociales provinciales, y obviamente de la medicina privada, donde son empresas. Entonces, cada uno defiende legítimamente su interés, y eso lleva a que muchas veces sea muy difícil hacer una construcción institucional que sea más beneficiosa para el conjunto. Bueno, Jorge, no tengo más que agradecerte por tu tiempo, digamos, y por todo el conocimiento que nos has aportado. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video y en el siguiente webinar del IDIATO. A ustedes muchas gracias y ha sido un placer. Muchas gracias.